Bueno, entonces les repito, para el tema de las acciones. Entonces fíjense, como siempre que nosotros completamos clases de miología, tenemos que completar con inserción proximal y distal. La parte proximal, recuerden que es lo que está más cercano al tronco o al origen, lo distal lo que está más alejado. O sea, todo lo que esté más cerquita de la punta de los pies, de los dedos de los pies, va a ser lo distal, y lo proximal lo que esté más cerquita del tronco. En cuanto a las acciones, para el tobillo, tenemos la flexión plantar, es sinónimo de flexión. Y la flexión dorsal es sinónimo de extensión en el tobillo, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes en el libro encuentren flexión dorsal, va a ser lo mismo que decir extensión, o cuando encuentren flexión plantar, va a ser lo mismo que flexión, ¿sí? Se los digo porque parece un lío, ¿sí? Pero piensen que, hagamos de cuenta que esto es la pierna, o sea, que mi antebrazo es la pierna, ¿sí? Ay, lástima que esta cámara enfoca tan de cerca y no se puede ver lo que yo muestro ahí. Imagínense que mi antebrazo es la pierna y mi mano es el pie, ¿sí? Como para que se vea. Entonces, la parte de arriba del pie es el dorso, ¿sí? La parte de abajo del pie es la planta, ¿sí? Entonces, la flexión plantar, o sea, cuando yo hago, miren que acá se los anoté al revés, porque la flexión dorsal es la flexión, esperen que acá, uy, no sé cómo borrarlo. Acá se los anoté al revés. Cuando, o sea, piensen acá, esto, la parte de arriba del pie es el dorso, ¿sí? La de abajo es la planta. Entonces hacer flexión plantar, ¿sí? Es mover la planta, ahí se hace una extensión, ¿sí? Si esta es la pierna y este es el pie. Ahora, en la parte del dorso, ¿sí? Cuando uno hace flexión dorsal, lo que está haciendo es una flexión, ¿sí? Llevar imaginen que esto es el pie, la puntita, ¿sí? Llevar la punta del pie hacia abajo es hacer una extensión, ¿sí? Extensión ¿sí? O flexión plantar. Ahora, llevar la punta del pie hacia arriba es hacer una flexión o flexión dorsal, ¿sí? No sé si les hice más lío, pero lo que pasa es que no puedo mostrarles con mi pie para que lo vean, ¿sí? Pero si esta es la pierna y este es el pie, de vuelta, la puntita del pie, llevarla hacia arriba es hacer una flexión, ¿sí? Flexión o flexión dorsal. Llevar la puntita del pie hacia abajo es hacer una extensión o una flexión plantar, ¿sí? La planta estaría acá abajo, ¿sí? Eso en cuanto a las acciones. Tenemos después también como acciones la eversión y la inversión, ¿sí? La inversión es cuando uno se mira en la planta del pie, ¿sí? O sea, si ustedes están así sentados y haciendo de cuenta lo mismo, ¿sí? Que esta es la pierna y este es el pie, cuando lo giran el pie así hacia adentro, ¿sí? Se hace una inversión. Y hacia afuera es eversión, ¿sí? Inversión es la combinación de una aducción, ¿sí? O sea, porque el pie se va hacia adentro, de una aducción y de una rotación interna o supinación, ¿sí? Que es lo mismo en el caso del pie. Y la eversión es lo contrario, ¿sí? Cuando el pie se va hacia afuera, entonces en una abducción y rotación externa o pronación, ¿sí? Esos son entonces las acciones que podemos tener. Recuerden, flexión o flexión dorsal y extensión o flexión plantar, ¿sí? Esos son los sinónimos. Y en el caso de la eversión y la inversión, en el libro, vamos a revisar algunos de los libros ahora cuando empecemos, en el libro no les dice como acción eversión o inversión, ¿sí? Porque son combinación de movimientos, ¿está bien? Entonces ustedes por ahí en el libro lo que pueden encontrar es tal músculo hace aducción, tal músculo hace rotación medial, hace rotación lateral, ¿sí? O hace supinación o pronación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean alguna de estas acciones, esto, ¿sí? Que tienen anotado acá, lo tienen que tener en cuenta porque lo vamos a resumir como inversión o eversión, ¿sí? A las otras acciones, ¿sí? Entonces, una abducción con rotación externa o pronación es una eversión,
y la inversión es la aducción con la rotación interna o supinación, ¿sí? Entonces, fíjense, los 4 primeros músculos que aparecen acá, ¿sí?, son del grupo anterior de la pierna, ¿sí? La pierna la dividimos en 3 regiones: parte anterior, parte lateral, ¿sí?, que es del lado del peroné, y parte posterior, ¿sí? Ahora, si yo les muestro acá de vuelta, o sea, haciendo de cuenta que mi antebrazo es la pierna y mi mano es el pie, ¿sí? Ustedes fíjense que esta es la parte anterior, ¿sí? Y esta es la parte posterior. Los músculos de la parte anterior, ¿sí?, que van a realizar en el tobillo, o sea, imagínense que la muñeca es el tobillo, en el tobillo van a realizar flexión, o lo que es sinónimo flexión dorsal, ¿sí? Esos músculos, o sea, de vuelta, yo tiro, ¿sí?, los contraigo, se hace la puntita del dedo del pie, se va hacia arriba, ¿sí?, en una flexión o flexión dorsal, ¿sí? Entonces, los músculos de la región anterior de la pierna, en el tobillo, van a realizar flexión dorsal, ¿sí?, del pie. Ahora, fíjense que en los dedos, ¿sí?, se ven acá los dedos, cuando yo tiro de acá, los dedos, ¿qué acción hacen? Se extienden, ¿sí? Se ve que quedan extendidos los dedos, ¿sí? Si yo tiro de la región anterior, ¿sí? Acá, el tobillo quedó en flexión dorsal, y los dedos del pie quedaron en extensión, ¿sí? Entonces eso, ojo, ¿está bien? Fíjense que en la región anterior de la pierna dice tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo. ¿Por qué extensor de los dedos? Bueno, justamente por esto, ¿sí? Porque en la región anterior de la pierna, cuando uno realiza la contracción, ¿sí?, en el tobillo ocurre la flexión dorsal, ¿sí?, o flexión, que uno conoce vulgarmente, sí, en el tobillo, flexión, ¿sí?, flexión dorsal. Y en los dedos también ocurre flexión dorsal, ¿sí?, de los dedos. En los dedos la flexión dorsal es una extensión, ¿sí? En el tobillo la flexión dorsal es una flexión, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora fíjense qué pasaría con los músculos de la región posterior, ¿sí? Si yo tengo un músculo acá en la región posterior y tiro, ¿qué va a pasar en el tobillo? Va a ser una extensión o flexión plantar, ¿sí? Si yo tiro de un músculo que está acá, ¿sí? La contracción de un músculo de la región posterior de la pierna en el tobillo me va a realizar una extensión o flexión plantar, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir con los dedos? Si yo tiro de acá, ¿sí?, o sea, tiro con la contracción del músculo de la región posterior de la pierna, los dedos, fíjense que si yo tiro de acá, ¿sí?, se flexionan, ¿está bien? Entonces, por eso, si yo corro un poquitito más acá en la guía, fíjense que tenemos grupo lateral al peroneo corto y largo, y en el grupo del plano posterior tengo flexor largo de los dedos, tibial posterior, flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Porque justamente entonces en la región posterior, cuando uno realiza, ¿sí?, la contracción, lo que va a generar en los dedos del pie es la flexión, ¿sí?, flexión plantar de los dedos, ¿sí?, que sería equivalente a la flexión, ¿sí?, en los dedos. Entonces, por eso es que a veces parece un poquito contradictorio cuando uno ve los músculos y la región a la que pertenecen, ¿sí? O sea, ustedes acuérdense, en el antebrazo, ¿sí?, todos los de la región anterior hacían flexión de los dedos, ¿sí?, de la muñeca, ¿sí?, si arrancaban desde el epicóndilo del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Los de la región posterior hacían extensión de los dedos, de la muñeca, ¿sí?, del antebrazo sobre el brazo, ¿está bien? Pero acá en la región de la pierna, tengan en cuenta eso, ¿sí? Una cosa es la acción en el tobillo, ¿sí?, de flexión dorsal o flexión plantar del pie sobre la pierna, ¿sí?, o sea, una flexión o una extensión, y la acción en los dedos, ¿sí?, que puede ser distinta, ¿sí? Entonces eso como aclaración antes de arrancar a completar,
¿sí? Entonces la flexión dorsal es una flexión, la flexión plantar es una extensión en el tobillo, ¿sí? Y después la eversión es la combinación de algunos movimientos, ¿sí? Abducción con rotación externa o pronación, y la inversión es la aducción con la supinación o rotación interna, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, podemos comenzar a decir las inserciones proximales y distales con la acción e inervación de los músculos, ¿sí? Comencemos con los músculos de la región anterior. Esta parte, como cuando habíamos visto en el antebrazo, en cuanto a la inervación, los podemos ir agrupando, ¿sí? Como hacíamos antes. Entonces, nosotros tenemos que el grupo anterior de los músculos de la pierna están inervados por el nervio peroneo profundo, ¿sí? Y además, el tibial anterior y el extensor largo de los dedos están inervados por ramas profundas del nervio peroneo común, ¿sí? Entonces, el nervio peroneo profundo le da inervación a los músculos de la región anterior, ¿sí? De la pierna. Los músculos de la región lateral de la pierna, que son el músculo peroneo corto y peroneo largo, esos están inervados por el nervio peroneo superficial. ¿Sí? Nervio peroneo superficial le da inervación a los músculos de la región lateral de la pierna, ¿sí? Que son el peroneo corto y peroneo largo. Ahora, el nervio tibial le da inervación a los músculos de la región posterior de la pierna, ¿sí? Entonces hay ramas, ¿sí? Que le dan inervación al nervio al músculo popliteo, al flexor largo de los dedos, al tibial posterior, al flexor largo del dedo gordo, al tríceps sural, ¿sí? Y los lumbricales están inervados por las ramas terminales del nervio tibial, que son el nervio plantar medial y plantar medial, ¿sí? Plantar medial y plantar lateral, ¿sí? Esos dos nervios le dan inervación a los lumbricales. Los lumbricales del pie, recuerden, este acá quedó como mezcladito entre medio de dos grupos que no va, ¿sí? O sea, ustedes acá, grupo posterior, los lumbricales no entrarían, ¿sí? Porque son propios del pie, ¿sí? Los lumbricales del pie son como los de la mano, ¿sí? Van del tendón del músculo flexor largo de los dedos al tendón del músculo extensor de los dedos, ¿sí? Y tienen la misma acción, ¿sí? Que en la mano, flexionar la falange proximal y extender las otras dos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la inervación, el primero y el segundo, el lumbrical, primero y segundo lumbrical, están inervados por el nervio plantar medial, ¿sí? Y el tercer y cuarto lumbrical por el nervio plantar lateral, ¿sí? ¿Eso se acuerdan los lumbricales en la mano? Que era lo mismo que teníamos nervio cubital y nervio mediano. Bueno, acá tenemos el nervio plantar medial para el primero y el segundo, y el nervio plantar lateral para el tercero y cuarto, ¿sí? Bueno, eso en términos generales para que ya sepamos la inervación, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a completar. ¿Alguno notó de lo que dijo el profe las inserciones de el tibial anterior, que es el primero que nos aparece? Y Acá se lo tenemos al inserta en la tibia, en la tuberosidad lateral de tubérculo de Gerdy y en la cresta oblicua, que también pertenece al tubérculo de Gerdy. Bueno, acá fíjense, miren, en esta animación, la tuberosidad tibial no está, o sea, el tibial anterior no llega hasta la tuberosidad anterior, ¿sí? Tuberosidad tibial. Pero ustedes en el libro van a encontrar que dice, ¿sí? Que el tibial anterior se inserta en la tuberosidad tibial, ¿sí? Que es, recuerden acá, donde llegaba, ¿qué músculo llega acá? A la base de la rótula de la clase pasada. ¿Quién se acuerda? El principal extensor de rodilla.
Un músculo grande de la región anterior del muslo. El cuádriceps, ¿se acuerdan? El cuádriceps que llega acá a la base de la rótula, ¿sí? Después continúa con el ligamento rotuliano, ¿sí? Que llega a la tuberosidad tibial, ¿sí? Bueno, el tibial anterior, si ustedes leen en el libro, llega también ahí al costadito, ¿sí? De la tuberosidad tibial, va, como dijo la compañera, al tubérculo de Gerdy, ¿sí? Cóndilo lateral de la tibia, y se inserta también en la cara lateral de la tibia, ¿sí? Serían los 2/3 superiores, ¿sí? De la cara lateral de la tibia, y membrana interósea también, ¿sí? Ahora vamos a desvanecer los otros, a ver si ustedes lo ven un poquitito mejor. No se ve mucho, ¿no? Esperen. Si no los borro. O busco solamente... Esperen, vamos a sacar así para que ustedes vean bien la inserción, ¿sí? Tibial anterior, no, acá, a ver. Fíjense, ¿sí? Se los corro ahí para que ustedes lo puedan ver un poquitito mejor, ¿sí? Entonces, tubérculo de Gerdy, cóndilo lateral de la tibia, 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, y se ve acá, a ver ahí, la marqué con azul, la membrana interósea, ¿sí? Va también a la membrana interósea, ¿sí? ¿Cuál es la inserción distal? Fíjense, se los muestro así, más de arriba, ¿sí? Va a la cara medial del cuneiforme medial, ¿sí? ¿Se acuerdan que es un hueso del tarso? ¿Sí? Cuneiforme medial. ¿Se acuerdan que teníamos los 3 cuneiformes? Bueno, el más medial, ¿sí? Y la base del primer metatarsiano, ¿sí? ¿Sí? Cuneiforme medial y base del primer metatarsiano, ¿sí? Esas son las inserciones proximales y distales, ¿sí? Tuberosidad tibial, tubérculo de Gerdy, cóndilo lateral de la tibia, 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, membrana interósea. Todo eso es la inserción proximal. ¿Cuál es la inserción distal? Cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. ¿Cuál es la inervación? Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Nervio peroneo profundo y también las ramas profundas del nervio peroneo común. ¿Cuál es la acción? ¿Sí? ¿Qué acción va a tener en el tobillo? ¿Sí? Está desde la región anterior, en la región anterior de la pierna. Entonces se los pongo así. Si este músculo se contrae, ¿sí? ¿Qué va a generar acá, en la articulación del tobillo? Recuerden que la articulación del tobillo, la talocrural, o la mortaja tibio-peroneo-astragalina, ¿sí? Es una articulación troclear, ¿sí? Que solo puede hacer flexión y extensión, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta para pensar las acciones, ¿sí? Que puede tener el músculo, ¿sí? Entonces, solo podemos poner o flexión o extensión, ¿sí? En el tobillo. Hay alguien me escribe y no veo el chat, no sé cómo verlo. Acá están escribiendo las acciones. Entonces, fíjense, acá un compañero, Eugenio, puso que realiza flexión dorsal e inversión, ¿sí? Flexión dorsal es en la articulación del tobillo, ¿sí? Entonces, ustedes eso es como en el resto, ¿sí? de las partes del cuerpo. Tienen que aclarar, ¿sí? ¿De dónde? O sea, ¿en qué articulación? Porque si ustedes dicen inversión, y estamos hablando de la articulación talocrural o articulación del tobillo, está mal, porque el tobillo solo hace flexión dorsal o flexión plantar, ¿sí? El pie sí puede hacer inversión, ¿sí? Que es la combinación de esos movimientos que habíamos hablado antes. Entonces está perfecto, es flexión dorsal del pie sobre la pierna, ¿sí? O flexión dorsal del tobillo, ¿sí? E inversión del pie, ¿sí? Aclárenlo, lo completan, ¿sí? Para que quede bien y que no les quede
O sea, porque si no conceptualmente, digamos, si uno dice que el tobillo hace inversión, está mal, porque solo puede hacer flexión dorsal y flexión plantar, ¿sí? Las acciones están bien, pero falta aclarar entonces en qué articulación, ¿sí? ¿Está bien o repetimos? ¿Van bien? Bueno, después seguimos entonces con el extensor Sí, sí, largo de todo los... bien. Con el músculo extensor largo de los dedos. A ver, extensor. No, me debe haber puesto el de la extensor corto largo de los dedos. Okay. Fíjense, extensor largo de los dedos, ¿sí? Fíjense la ubicación. ¿Les recuerda estos 4 tendones así? A la parte de la mano, ¿sí? Cuando habíamos visto el antebrazo, pasaba lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que teníamos tanto el extensor como el flexor de los dedos, ¿sí? Que tenían estos 4 tendones terminales hacia los últimos 4 dedos, ¿sí? En el pie es similar, ¿sí? Músculo extensor largo de los dedos, es de la región anterior de la pierna, se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, cara medial del peroné, ¿sí? ¿Se ve ahí el peroné? Queda ahí tapadito. Ay, no sé por qué está pensando eso. Ahí, ¿se ve? Que va la cara medial del peroné, ¿sí? Y membrana interósea, a ver si le llevo a marcar, no la veo. La membrana interósea. No, marco el peroné, pero bueno. Ahí está la membrana interósea. No, bueno, no la llevo a marcar. Se las muestro así, a ver si se ve de atrás. Ahí está, la membrana interósea. Entonces fíjense cómo el extensor largo de los dedos tiene inserción ahí. ¿Lo ven ahí que está tocando? Sí, la membrana interósea. Entonces les repito, cóndilo lateral de la tibia, cara medial del peroné, membrana interósea, y de ahí se va a través de los 4 tendones, ¿sí? A la falange proximal, medial y distal, ¿sí? Falange proximal, medial y distal, ¿sí? Acá no tenemos como tenemos en el antebrazo, es lo mismo, ¿sí? En el antebrazo recuerden que nosotros teníamos flexor profundo y superficial de los dedos y solo el extensor de los dedos, ¿sí? Acá en la región de la pierna es lo mismo, ¿sí? Para extender los dedos, solo un músculo, ¿sí? Que llega a todas las falanges, ¿sí? Entonces va cóndilo lateral de la tibia, los 2/3 superiores de la cara medial del peroné, membrana interósea, y de ahí se va a, no sé si tienen que aclarar todo, pero sería cara dorsal de la primer falange, la base de la segunda, y los laterales de la tercer falange, ¿sí? O falange distal. Y la acción que tiene, ¿cuál va a ser? Se llama extensor largo de los dedos. ¿Qué va a hacer con los dedos entonces? Va a realizar una extensión o flexión Extensión de los dorsal. dedos. Bien, extensión de los dedos o flexión dorsal, ¿sí? De los últimos 4 dedos. En el libro, a ver, esperen que les quería mostrar eso yo antes y me... no sé. A ver, fíjense, compartimento anterior de la pierna. Nos va mostrando, así por ejemplo, el tibial anterior, que lo vimos recién. A ver si hay algún otro. Extensor largo del dedo gordo. Y extensor largo de los dedos. Ah, está acá, no lo había visto. Extensor largo de los dedos. ¿Sí? Fíjense, cóndilo lateral de la tibia, 2/3 superiores de la cara medial del peroné, membrana interósea. ¿Sí? Y fíjense, acá ven que dice, cada tendón se trifurca, o sea, son 4 tendones y cada uno de ellos, ¿sí? Larga como 3 ramitas, ¿sí? Para cada una de las falanges, ¿sí? La falange
proximal, medial y distal, o la primera, segunda y tercera, ¿sí? La primera va a la cara dorsal, la segunda a la base, y la tercera a los laterales. Y fíjense que en la acción, ven que dice, ejerce su acción como flexor dorsal de los 4 últimos dedos, ¿sí? Entonces, flexión dorsal en los dedos, ¿sí? En los dedos es que realiza extensión, ¿sí? Flexión dorsal en los dedos es realizar extensión. En el tobillo la flexión dorsal es realizar flexión, ¿sí? Entonces por eso, ojo cuando lean, una cosa es la acción en el tobillo y otra en los dedos. O sea, siempre se dice flexión dorsal, ¿sí? Pero en el tobillo la flexión dorsal es una flexión y en los dedos la flexión dorsal es una extensión, ¿sí? Y fíjense que dice flexión dorsal del pie sobre la pierna y rotador lateral del pie, ¿sí? Si es rotador lateral del pie, ¿cuál de las acciones que habíamos visto de inversión y eversión va a ser? ¿Cuál de las dos? ¿Va a ser inversión o eversión? Inversión. Eversión, ¿sí? Muy bien. Y la inervación, ya habíamos dicho, sí, es la misma que el tibial anterior, ¿sí? Está inervado por el nervio peroneo profundo, ¿sí? Y ramas profundas del nervio peroneo común. Fíjense que acá se ve el extensor largo del dedo gordo, ¿sí? Que es más profundo, ¿sí? Que el extensor, que el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, ¿sí? El extensor largo del dedo gordo queda ahí en el medio, ¿sí? De los dos es más profundo, ¿sí? Y se inserta en el tercio medio de la cara medial del peroné y membrana interósea. A ver, esperen que se los voy a poner acá. Extensor largo del dedo. Extensor largo del dedo gordo. Lo voy a poner del lado izquierdo. Así lo vemos. Ahí está. Ah, pero no me puso el. Ahí está. Entonces fíjense del lado izquierdo, entonces vemos el extensor largo del dedo gordo. Fíjense que saco acá los retináculos, ¿sí? Para que se puedan ver. Fíjense, ahí se ve bien, ¿sí? Va el tercio medio de la cara medial del peroné, membrana interósea, ven que ahí se ve re linda la membrana interósea, esperen que lo corro para allá esto. ¿La ven? La membrana interósea como une tibia y peroné, ¿sí? Entonces ahí tiene inserción el extensor largo del dedo gordo, y tiene como inserción distal la falange proximal y distal del dedo gordo, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Fíjense cómo cruza, ¿sí? Llega acá. ¿Qué acciones va a tener? Bueno, en el tobillo, flexión dorsal, ¿sí? En el dedo gordo se dice también flexión dorsal, ¿sí? Del dedo gordo, o extensión del dedo gordo. En el tobillo entonces ya dijimos flexión dorsal o flexión, ¿sí? Y en el pie realiza, ¿se acuerdan que el profe les dijo que el eje en el pie está en el segundo dedo? ¿Sí? Entonces de ahí hacia medial, los músculos que tienen inserción ahí hacen aducción, de ahí hacia el lateral hacen abducción, ¿sí? Entonces el flexor largo del dedo gordo hace aducción y rotación interna, o lo que es lo mismo, inversión, ¿sí? Inversión. ¿Se ve? Y está inervado por el nervio peroneo profundo, ¿sí? Como los otros de la región anterior. Y ahora me falta el tercer peroneo, del lado izquierdo vamos a poner. Ahí, así lo vemos.
Quería sacarlo, no sé. Bueno, ahí fíjense el tercer peroneo, que es un músculo más chiquitito. ¿Sí? Acá, ¿lo ven ahí? Músculo tercer peroneo va de la mitad inferior del borde anterior del peroné, fíjense acá, lo ven el peroné, en el borde anterior, ¿sí? Del peroné, pero la mitad inferior, ¿sí? Del borde anterior del peroné, y de ahí se va a la tuberosidad del quinto metatarsiano. ¿Lo ven acá? ¿Ven que el quinto metatarsiano, no sé si eso habíamos hecho hincapié cuando habíamos visto la parte de osteología? A ver si se los pongo con más zoom. Ahí. ¿Ven que el quinto metatarsiano tiene esta tuberosidad así salidita? ¿Sí? Que si ustedes se tocan el pie, ahí en la parte lateral, se pueden tocar esta tuberosidad. Bueno, ahí va el tercer peroneo, ¿sí? Tuberosidad del quinto metatarsiano. ¿Qué acción va a realizar? Bueno, realiza flexión dorsal, ¿sí? Porque está en esta región anterior, entonces en el tobillo, todos los cuatro, digamos, que nombramos de esta región anterior, tanto el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y tercer peroneo, realizan flexión dorsal, ¿sí? En el tobillo, o flexión dorsal del pie sobre la pierna, ¿sí? En el pie, ¿qué acción va a realizar? Fíjense que viene del lado lateral, ¿sí? Entonces hace abducción y rotación externa, o lo que es sinónimo, eversión, ¿sí? Eversión. Entonces, en la región anterior, fíjense que tenemos dos, no sé por qué no me deja ver, dos que hacen la inserción proximal del tercer peroneo, están preguntando, es la mitad inferior del borde anterior del peroné. Borde anterior del peroné, fíjate que es, o menos sería, pero en el libro dice la mitad inferior del borde anterior del peroné. ¿Sí? Inserción distal, tuberosidad del quinto metatarsiano. Entonces, fíjense, los músculos de la región anterior, que los tenemos puestos así, ¿sí? Mitad del lado derecho, o sea, mitad en la pierna derecha, mitad en la pierna izquierda, ¿sí? Los cuatro hacen flexión dorsal en el tobillo, se hacen flexión en el tobillo, ¿sí? Tenemos, de cada una de las piernas nos quedó uno que hace inversión y el otro que hace eversión, ¿sí? Fíjense, el tercer peroneo que viene de afuera hace eversión, ¿sí? Es hacer el pie así, hacia afuera, inclinarlo hacia afuera. Inversión es cuando te querés mirar, estás así sentado y te mirás la planta del pie, ¿sí? El movimiento que uno con el pie haría así para adentro, ¿sí? Entonces fíjense, el extensor largo del dedo gordo, ¿sí? Cruza así, viene del lado de adentro, hace inversión, ¿sí? En la otra pierna que pusimos al tibial anterior y al extensor largo de los dedos, ¿sí? Con sus cuatro tendones, que los ven ahí, ¿sí? Fíjense, uno hace inversión, ¿sí? El tibial anterior, y el extensor largo de los dedos hace eversión. ¿Sí? Nos quedó uno y uno. ¿Sí? Bien, estos son entonces los de la región anterior de la pierna. Ahora vamos a la región lateral. Entonces en la región lateral tenemos el peroneo corto y el peroneo largo. Esperen entonces que borro los otros. Ahí está. Peroneo corto, peroneo largo. Esperen que borro. Sensor largo. Fíjense,
Peroneo largo, los puse uno de un lado, otro del otro, ¿sí? Peroneo largo, fíjense porque es el nombre, peroneo corto, ¿sí? ¿Se ven los dos? Peroneo corto y peroneo largo, o sea, lo tendría que agregar acá también, pero... Peroneo largo, derecho. Ahí está. Peroneo largo y peroneo corto, si yo les hago zoom ahí, fíjense que los dos, acá, los dos pasan por el canal retromalleolar lateral, ¿sí? ¿Se acuerdan que del lado del peroné, este era el malleolo, ¿sí? Lateral del peroné, tenemos un canal retromalleolar, ¿sí? Pasa así como por detrás, ¿sí? De ese canal, que es como un surquito, ¿sí? Por el que pasan los tendones, ¿sí? Del músculo peroneo corto y peroneo largo, ¿sí? Pasan por ahí, y entonces estos dos músculos realizan eversión, ¿sí? Hacen flexión plantar en el tobillo y hacen eversión en el pie, ¿sí? Flexión plantar en el tobillo, o lo que es lo mismo, extensión, se hacen flexión plantar del pie sobre la pierna y eversión, ¿sí? Los dos. ¿Cuáles son las inserciones? Esperen que ahora les borro el de acá, el largo, ¿sí? Así nos queda el corto. El peroneo corto, ¿sí? Se los muestro así. Fíjense que va en la cara lateral del peroné, ¿sí? Es bien lateral. Y cara lateral, y fíjense que va, acá se ve el borde anterior, ¿sí? Borde anterior y cara lateral del peroné, ¿sí? Y se va, fíjense acá, a la base del quinto metatarsiano. Base del quinto metatarsiano, ¿sí? Acá, esperen porque quería hacerles una corrección, que me estoy fijando ahí que lo tengo anotadito. Fíjense porque se ve bien acá. Yo recién con el tercer peroneo les dije que iba a la tuberosidad, pero el que va a la tuberosidad del quinto metatarsiano es el peroneo corto. ¿Ven que se ve acá la tuberosidad del quinto metatarsiano? ¿Sí? En el tercer peroneo, bueno, que ya lo borré, el tercer peroneo va a la base, ¿sí? Y el peroneo corto va a la tuberosidad del quinto metatarsiano, ¿sí? ¿Qué acción realiza? Como dijimos recién, ¿sí? Flexión plantar del pie sobre la pierna y eversión, ¿sí? ¿Cuál es la inserción del peroneo largo? Fíjense, se ve muy bien acá. Tiene como si fuese tres partes musculares, ¿sí? El peroneo largo. La parte más, ¿cómo sería? La superior, se inserta en la cabeza del peroné, ¿sí? Cabeza del peroné. La parte anteroinferior se inserta en el borde anterior del peroné, y la parte posteroinferior se inserta en la cara lateral del peroné, ¿sí? Entonces va cabeza del peroné, borde anterior y cara lateral del peroné. Cabeza del peroné, borde anterior y cara lateral del peroné, ¿sí? Esas son las inserciones proximales. ¿Cuál es la inserción distal? Fíjense que se los muestro así desde abajo, a ver si me sale darlo vuelta. Lo vamos a marcar con azul para que lo vean. Vamos a borrar acá toda la poneurosis plantar. Y ahí, a ver si lo ven. Ahí está. ¿Ven cómo cruza? Viene por detrás, ¿sí? Va por el canal retromalleolar lateral y atraviesa toda la planta del pie, ¿sí? Y se va a la base del primer metatarsiano, ¿sí? Base del primer metatarsiano. Y tiene alguna expansión
hacia el segundo metatarsiano y hacia el cuneiforme medial. ¿Sí? Pero fíjense cómo atraviesa toda la planta del pie. Realiza flexión plantar del pie sobre la pierna y eversión. ¿Sí? Está inervado, así como el peroneo corto, por el nervio peroneo superficial. ¿Sí? Ambos son de la región lateral de la pierna. Ahora nos queda la parte posterior, ¿sí? El grupo posterior. Entonces, del lado, acá, ahí les voy a agregar al popliteo. El músculo popliteo esperen que me apareció un cartelito de activar. El popliteo de la músculo acá. Fíjense, músculo popliteo va cóndilo lateral del fémur, casquete, condilio, ¿sí? Que es la partecita esta acá de arriba del cóndilo, ¿sí? Cóndilo lateral del fémur y casquete condilio, y de ahí se va a la cara posterior de la tibia por encima, ¿sí? Del labio superior de la línea del sóleo, ¿sí? ¿Se acuerdan en la tibia que nosotros tenemos la línea del sóleo? Esta que está acá marcadita en violeta, ¿sí? La línea del sóleo tiene un labio superior y un labio inferior. Bueno, por encima, ¿sí? Del labio superior de la línea del sóleo, en la cara posterior de la tibia, ahí se inserta el músculo popliteo. ¿Qué acción tiene? Hace flexión en la rodilla y rotación interna. Flexión y rotación interna de la pierna sobre el muslo, ¿sí? Y está inervado. Ahora, los músculos de la región posterior de la pierna están inervados por el nervio tibial o por ramas, ¿sí? Del nervio tibial. Entonces el músculo popliteo está inervado por el nervio popliteo, que es una colateral del nervio tibial, ¿sí? Bueno, la acción ya la dijimos. ¿Bien? Ahora, recuerden, como habíamos dicho al principio de la clase, flexor largo de los dedos. Recuerden, como habíamos dicho al principio de la clase, que los músculos de la región posterior de la pierna, o sea, haciendo de cuenta que mi antebrazo es la pierna, los músculos de la región posterior de la pierna, en la articulación del tobillo realizan extensión o flexión plantar, ¿sí? En los dedos, ¿sí? Si uno realiza la contracción, ¿sí? Desde acá, ¿sí? Va a ocurrir flexión en los dedos. Y por eso es que los músculos de la región posterior de la pierna, si involucran alguna acción de los dedos, se llaman flexor, ¿sí? Flexor largo de los dedos. ¿Cuál es la inserción? Va, acá está marcadito más de abajo, ¿sí? Pero de la línea del sóleo va por debajo, ¿sí? Del labio inferior de la línea del sóleo, o sea, cara posterior de la tibia por debajo de la línea del sóleo, sería, ¿sí? Y la inserción distal, fíjense, se los muestro así, retiro de vuelta, ¿sí? La aponeurosis plantar, fíjense cómo va, ¿sí? Con esos 4 tendones a los últimos 4 dedos, ¿sí? A la base de la falange distal de los últimos 4 dedos. ¿Qué acción realiza? Flexión plantar, o flexión, ¿sí? De los últimos 4 dedos, y realiza flexión plantar del pie también. Pasa a través del retináculo, del canal retromalleolar medial, canal retromalleolar medial.
realiza entonces inversión. Canal retromalleolar medial, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la tibia teníamos el malleolo y tenía ese surquito, ¿sí? Que es ese canal, ¿sí? Retromalleolar medial. Por ahí pasa el flexor largo de los dedos, tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Esos tres que realizan inversión. Está inervado por ramas del nervio tibial. Músculo tibial posterior. Músculo tibial posterior. Acá. Fíjense, el músculo tibial posterior tiene inserción. ¿Se ve? La membrana interósea, se las marco de acá abajo. Va todo así, ¿sí? Uniendo tibia y peroné, como habíamos visto antes, ¿sí? Fíjense que acá se ve un poquitito de azul ahí arriba, ¿sí? Entonces el músculo tibial posterior va todo, o sea, como tapando, ¿sí? Toda la membrana interósea del lado de atrás, ¿sí? Del lado posterior. Entonces va la parte posterior de la membrana interósea. Acá no se ve bien, pero... no llega, perdón, a la cabeza del peroné. Cara posterior del peroné. En la tibia va en la cara posterior de la tibia y también, ¿sí? Por debajo del labio inferior de la línea del sóleo. Y es más lateral, fíjense, que el flexor largo de los dedos. ¿Sí? O sea, nos queda el más lateral, el tibial posterior, más medial, el flexor largo de los dedos. ¿Sí? ¿Cuál es la inserción distal? Se los voy a marcar así con azul para que veamos la planta, ¿sí? Y podamos, esperen que voy a desvanecer acá, para que se vea mejor el tibial posterior, ¿sí? Fíjense el tibial posterior como tiene expansiones a varios de los huesos del tarso, ¿sí? El navicular, a los 3 cuneiformes, los 3 metatarsianos, ¿sí? Navicular, expansiones a los 3 cuneiformes, los 3 metatarsianos. ¿Sí? ¿Cuál es la acción que tiene? Hace flexión plantar del pie sobre la pierna y realiza, fíjense cómo pasa por el canal retromalleolar medial, inversión. Realiza inversión. Después, a ver cuál otro tenemos para completar. No veo la flechita. Tibial posterior, flexor largo acá, flexor largo del dedo gordo. Esperen que lo vamos a poner acá, flexor. Dedo gordo. El flexor largo del dedo gordo. Esperen. Ahí está. Flexor largo del dedo gordo. Fíjense que va cara posterior del peroné, ¿sí? Pueden poner 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné, membrana interósea, ¿sí? Y de ahí se va a la base de la falange distal del dedo gordo, ¿sí? Y fíjense que realiza también, pasa por el canal retromalleolar medial y realiza inversión, ¿sí? Realiza inversión. Hace flexión plantar del, obviamente del dedo gordo, ¿sí? Del pie
sobre la pierna, ¿sí? En el dedo gordo esa flexión plantar equivaldría a una flexión, ¿sí? Y está inervado por ramas del nervio tibial, ¿sí? Después vienen los lumbricales, que los lumbricales son músculos que están, ya habíamos visto los de la mano, ¿sí? Son parecidos. Lumbricales del... Ahí está. Fíjense, ¿sí? Lumbricales van... Ahí está, fíjense que están en el espacio, ¿sí? Entre los metatarsianos, ¿sí? Cubriendo ahí esos espacios, y van del tendón, del músculo flexor largo de los dedos, al tendón del músculo extensor de los dedos, ¿sí? Y la acción que realizan es como en la mano, ¿sí? Flexionar la primer falange y extender las otras dos. Y están inervados, como habíamos dicho al principio, el primero y segundo lumbrical están inervados por el nervio plantar medial. Y el tercero y cuarto por el nervio plantar lateral. ¿Sí? Ahora, lo último que nos queda es... a ver, voy a hacer así y los voy a sacar todos. Podría ponerlos y ya me quedan acá porque son superficiales. Tenemos los músculos, el músculo tríceps sural, que está formado por el sodio y los gastrocnemios, ¿sí? Los gastrocnemios, fíjense, tenemos uno medial y uno lateral, ¿sí? El gastrocnemio medial se inserta en el casquete condilio, medial, ¿sí? Porque es del lado medial, va por detrás y por debajo del tubérculo del aductor mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan el tubérculo del aductor mayor? Y va en la cara superior del cóndilo medial. El gastrocnemio lateral va por la parte posterior del cóndilo lateral, casquete condilio lateral, un poco en la cápsula articular también, ¿sí? Pueden encontrar que se inserta, ¿sí? Entonces, para acordarse más fácil, gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral van al casquete condilio y a la parte posterior del cóndilo que le corresponda, ¿sí? El medial al medial y el lateral del lado de lateral, ¿sí? ¿Cuál es la inserción distal? Fíjense el tendón del calcáneo, ¿sí? Tendón de Aquiles, ¿sí? ¿Y a dónde se inserta? Fíjense que les muestro, parte posterior del hueso calcáneo, ¿sí? Cara posterior del hueso calcáneo, ¿sí? Esa es la inserción distal. Pero los tengo que borrar, si no, no me deja seleccionar. El músculo plantar, ¿sí? Que nosotros no lo vemos. Pero me saca todos los... Vamos a poner el solo. Ahí está. Acá tenemos, fíjense, el sóleo, ¿sí? Porque si no, no me lo dejaba ver porque, claro, lo marca como parte del tríceps, ¿sí? Del tríceps sural. El sodio se inserta. Fíjense, acá está la cabeza del peroné, ¿sí? Parte lateral de la cabeza del peroné. La cara lateral, ¿sí? Y después tenemos también cara posterior del labio inferior, o sea, ¿se acuerdan que el tibial posterior y el popliteo, por ejemplo, ¿sí? Se insertaban en la línea del sóleo? Bueno, acá se inserta de la línea del sóleo hacia abajo, ¿sí? O sea, los otros se insertaban hacia arriba, este se inserta hacia abajo, ¿sí? Entonces va
labio inferior de la línea del sóleo, ¿sí? Cara posterior de la tibia, cabeza del peroné y cara lateral, ¿sí? Un poquitito cara lateral del peroné. Y de ahí, de vuelta, tiene la misma inserción distal, ¿sí? Que es la cara posterior del calcáneo. ¿Cuál es la acción? Bueno, fíjense que el músculo sóleo está, o sea, fíjense, cabeza de peroné, línea del sóleo y de ahí hacia abajo, ¿sí? No atraviesa la articulación de la rodilla. Entonces el músculo sóleo no tiene acción en la rodilla, solo en el tobillo, ¿sí? Que realiza flexión plantar en el tobillo, ¿sí? O sea, extensión en el tobillo. Ahora, los músculos gastrocnemios, recuerden que habíamos dicho casquete y cóndilo medial o lateral, ¿sí? Dependiendo si era el gastrocnemio medial o lateral, ¿sí? Están atravesando la articulación de la rodilla. Entonces, en la articulación de la rodilla realizan una flexión, ¿sí? Flexión en la rodilla. Recuerden, ya lo habíamos visto en la clase pasada, en la rodilla, los músculos que están por detrás realizan flexión, los que están anterior realizan extensión, ¿sí? Es al revés de lo que vemos siempre, porque la rodilla va hacia flexión cuando uno lleva ese segmento hacia atrás, hacia posterior, ¿sí? Entonces por eso, si se insertan en la parte posterior de la rodilla, realizan flexión, como los gastrocnemios, ¿sí? Pero ojo entonces, cuando les pregunten la acción del tríceps sural, ahí sí pueden decir flexión de rodilla, extensión de tobillo o flexión plantar en el tobillo, ¿sí? Si me preguntan del sóleo, solo tiene acción en el tobillo, ¿sí? Flexión plantar en el tobillo. Inervado por el nervio tibial, ¿sí? Ahí entonces ya vimos todos los músculos. Nos quedan 10 minutitos para aprovechar y completar. Ay, que no puedo ver acá. Completar la guía, que creo que está sola acá, y me viene el zoom y no lo puedo poner. ¿Qué quería hacer? Ah, esto, lo del plexo, ¿sí? Fíjense que nos quedó acá completar el plexo sacro, ¿sí? Tengo acá alguna presentación para mostrarles un poquito, ¿sí? Cómo es el plexo sacro. ¿Sí? Acá, fíjense. El plexo sacro, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto una parte, ¿sí? del plexo sacro? Recuerden que los plexos siempre están formados por las ramas anteriores, ¿sí? Y este plexo sacro es la unión del tronco lumbosacro y las ramas anteriores de los 3 primeros nervios sacros, ¿sí? Cada nervio después se va dividiendo, ¿sí? Después de salir del foramen intervertebral, en una rama ascendente y otra descendente que se van anastomosando, ¿sí? Que se van uniendo. Entonces fíjense, acá podemos ver el nervio lumbar número 4, el lumbar número 5, ¿sí? Ellos cuando se unen, ¿sí? El L4 con L5, nervio lumbar 4 y nervio lumbar 5, forman esto que es el tronco lumbosacro, ¿sí? Después de los nervios sacros, primero, segundo y tercero, también después, ustedes fíjense que se unen, y entre sí, o sea, el tronco lumbosacro con esos 3 unidos, forman el nervio ciático, ¿sí? Nervio ciático mayor. Entonces fíjense acá, por ejemplo, se ve, ¿sí? Esta es una representación, ¿sí? L4, o sea, el nervio lumbar 4, nervio lumbar 5, se unen, forman el tronco lumbosacro. Fíjense que el primer nervio sacro, segundo nervio sacro, tercer nervio sacro, se unen entre sí, se unen con el tronco lumbosacro y forman el nervio ciático, ¿sí? El famoso nervio ciático, ¿sí? De acá, ustedes fíjense que del tronco lumbosacro salen ramas colaterales, ¿sí? Que son las ramas que le dan inervación, como ya habíamos visto en la clase pasada,
a los músculos pelvitrocanterios, ¿sí? Por ejemplo, al músculo obturador interno, gemelo superior, recuerden que estaban inervados por el nervio obturador interno. El nervio glúteo superior, ¿sí? Que lo tenemos marcadito acá como una colateral, ¿sí? Ahí del tronco lumbosacro. Nervio glúteo superior le da inervación al glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata, ¿sí? Que son los tres músculos, recuerden ustedes, que podían realizar rotación interna, ¿sí? del fémur, ¿sí? Nervio glúteo inferior le da inervación al glúteo mayor, ¿sí? Es una rama colateral acá del tronco lumbosacro. Entonces fíjense cómo ahora terminamos de ver cosas que ya, o sea, ya habíamos visto la clase pasada, pero vemos bien de dónde salen, ¿sí? Nervio ciático, ¿sí? Que lo tenemos acá. Bueno, después me faltó nombrar los otros músculos pelvitrocanterios, como ser el piramidal, el cuadrado femoral, gemelo inferior, ¿sí? Todos esos están inervados por ramas colaterales de acá, ¿sí? De este plexo sacro. Después el nervio ciático, ¿sí? Que es este. Recuerden que le daba inervación a los músculos que estaban en la región posterior del muslo, ¿sí? O sea, a los que llamamos así vulgarmente isquiotibiales. Semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, y el aductor mayor, porque recuerden que el aductor mayor tiene inserción en la tuberosidad isquiática, ¿sí? Como tienen inserción estos otros músculos que nombré. Entonces, las ramas colaterales del nervio ciático inervan esos cuatro músculos que nombramos, ¿sí? Semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, que son los tres que llamamos así isquiotibiales, y al aductor mayor. El aductor mayor, recuerden que tenía doble inervación, ¿sí? Está inervado como el resto de los aductores, y además tiene la inervación de la colateral del nervio ciático, ¿sí? El nervio ciático, ¿sí? Si nosotros seguimos el recorrido, a ver si hay alguna imagen, acá. El nervio ciático, ¿sí? Que es la rama terminal, ¿sí? de ese plexo, fíjense que nos da dos colaterales, ¿sí? Nervio peroneo común, lo ven acá, nervio peroneo común, y nervio tibial, ¿sí? El nervio ciático que está acá da nervio peroneo común y nervio tibial. El nervio peroneo común, fíjense que me da. Recuerden que habíamos dicho, la región anterior de la pierna está inervado por el nervio peroneo profundo, ¿sí? Y la región lateral por el nervio peroneo superficial. Bueno, son ramas de esta nervio peroneo común, ¿sí? A ver si lo mostramos en algún lado. Ven, acá está, nervio peroneo común. Y el nervio peroneo común, acá, fíjense, pasa el nervio peroneo común y me da el nervio peroneo superficial, que es el que va a inervar al peroneo corto y peroneo largo, y el peroneo profundo, que es el que va a inervar a los músculos de la región, acá lo tenemos. Peroneo superficial, ¿sí? Es el que va más lateral y que inerva el peroneo corto y largo, y el peroneo profundo, ¿sí? Que es este, que es el que inerva a los cuatro músculos de la región anterior, ¿sí? Tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y tercer peroneo. El tibial anterior y el extensor largo de los dedos también están inervadas por ramas profundas del peroneo común, ¿sí? Que es el que le da origen al peroneo profundo, ¿sí? Pero son ramas más profundas, ¿sí? que le dan inervación. Ahora, el nervio tibial, lo tenemos acá, fíjense, el nervio tibial, ¿sí? Va dando ramas para varios músculos, ¿sí? A todos los de la región posterior, ¿sí? De la pierna. Los gastronemios, sóleo, plantar, popliteo, ¿sí? Y después ese nervio tibial se divide en nervio plantar lateral y plantar medial, ¿sí? Nervio plantar medial, habíamos dicho que le daba inervación al primer y segundo músculo lumbrical, ¿sí? Y nervio plantar lateral al tercer y cuarto lumbrical, ¿sí? Acá tenemos un esquemita, ¿sí? Con los nervios y cómo van saliendo, ¿sí? Las ramitas para la inervación, ¿sí? De cada uno de los músculos, ¿sí?
región posterior, región anterior. ¿Sí? Entonces acá en la guía, ay, esto que de vuelta me traba. Acá en la guía lo que nosotros tenemos que hacer, acá, es completar, ¿sí?, con los nombres, ¿sí? Entonces fíjense, acá pondríamos, anotar texto, a ver si me queda, sería nervio lumbar 4, ¿sí? Este es el nervio lumbar 5. Ambos forman, ¿cómo dijimos que se llama? Tronco lumbosaco. El tronco lumbosacro. Tronco lumbosacro. ¿Sí? Después tenemos el primer nervio, el primer sacro, el segundo, el tercero, 3. Y estos se unen junto con el tronco lumbosacro y nos dan el nervio ciático. Nervio ciático, ¿sí? Lo puse ahí y no se ve. Bueno, pero ya lo notaron, nervio ciático. El nervio ciático nos da el nervio peroneo común y nervio peroneo común y, esperen que, y nervio tibial. El peroneo común nos da el nervio peroneo superficial, ya no puedo ni escribir, superficial, y nervio peroneo profundo. Y el tibial nos da el nervio plantar medial y nervio plantar lateral. Nervio plantar medial